Ahora yo quiero decirle que no me pasó una vez, desde la última semana me ha pasado en muchas oportunidades, que cuando la gente me pregunta, cuando yo digo, ¿quién va a estar mañana contigo? Ayer una señora en la Feria del Libro me dijo, o en otras oportunidades cuando digo, mirá que el jueves que viene va a estar. Cuando dije, ¿quién va a estar hoy conmigo? Más de uno me dijo, ¡pa! ¡Lo lograste! ¿En serio? Ah, porque mirá que habla poco, ¿eh? Bueno, la verdad yo me siento muy honrado, de verdad se lo digo, ¿eh? Estoy muy complacido, estoy muy contento, porque además nuestro invitado, esta es una opinión mía, pero me consta que somos muchos, muchísimos los que opinamos igual. Vamos a conversar con uno de los, sin duda alguna, mejores escritores de nuestro país. Es con alegría suprema y altísimo regocijo que recibimos al gran Henry Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal? Les cuento que Henry, además de escritor, es sociólogo. Nació en Mercedes. ¿Qué tanto vive tu Mercedes natal en vos, Henry? Y va quedando poco ya, yo estoy muy alejado ya de Mercedes, prácticamente voy muy poco. Y creo que voy muy poco también porque creo que el Mercedes que yo viví ya no existe, seguramente. O queda algunos retazos nomás. Entonces, digamos, lo que queda es la memoria, pero la memoria uno nunca sabe si es exactamente lo que fue. Entonces, no sé, creo que no queda nada. Vos sos un hombre de unos 50 años, 53. ¿no? Sí, sí. ¿Y viviste en Mercedes Hasta los 16. Bien. Un muchacho, un niño primero y un muchacho después que vive en Mercedes, vive allí sabedor que está en uno de los ciudades más bonitas del Uruguay. ¿Es algo como que se transmite? Buena pregunta. Yo no, en aquel momento, la idea que yo tenía de Mercedes era que un mundo bastante cerrado, ¿no? Y por lo mismo tenía poco motivo para comparar, pocos elementos para comparar con otras ciudades. Conocía Benevento, conocía Paysandú. A mí Paysandú me gustaba más porque tenía semáforos. Claro, en aquella época. La ciudad con semáforos. Claro, era otra cosa. Tenía una envidia terrible. Opa, claro, por los semáforos. Después pusieron uno, por allá cuando yo tenía como 15 años, pusieron un semáforo en una esquina, en Mercedes. Tomá para vos, Henry. Exactamente. Después era horrible porque el ómnibus venía, el que venía de Montevideo, y tenía que parar en el semáforo y no pasaba nada. Ni los perros pasaban ahí, y el ómnibus ahí, esperando cambiar la luz. Bueno, pero pusieron un semáforo. Bueno, pero en definitiva tenía pocos elementos para comparar. Y después cuando me vine a Montevideo, sí, Montevideo fue una ruptura muy grande. Entonces para mí Mercedes siempre quedó como congelada la historia. Quedó como una especie de cristal ahí, una cosa que era como cuadradita, chiquita, y toda ordenada, pero al mismo tiempo inmóvil, ¿no? ¿Y vos te viniste por los estudios, porque se vino tu familia? No, se vino mi familia, eran unas épocas bastante complicadas, porque era el final de la dictadura, ya se venía deteriorando la situación económica, y mi familia optó por venirse, sobre todo por temas de trabajo, y ahí yo vine también. Claro, porque a los 16 años, digamos, ya estábamos en el tramo final de la dictadura. Claro, eso fue en el año 81. Claro. Hice quinto y sexto acá en el Liceo 6 del Bauzá. Pues estamos hablando además de uno de los liceos más grandes de Montevideo. Exactamente. ¿No? Con lo que, ni siquiera tengo que decirlo, de tu liceo ciclo básico en Mercedes a una casi ciudad, ¿no? Como es el Bauzá, allá en el Prado, ¿no es cierto? En el Prado, enorme. ¿Cómo te revolviste ahí? ¿O realmente te sentiste...? No, fue un impacto. Yo me acuerdo, siempre cuento que el primer día que fui al liceo, iba de tardecita. Cuando salí del liceo, bueno, mis padres me habían acompañado hasta la esquina, y después me dijeron, bueno, cuando vuelvas, te vas por esta calle derecho, agarras el ómnibus y te bajás en tal lado. ¿Porque vivías dónde, por ejemplo? Vivía, en ese momento, cuando vinimos, vivía en La Guada. O sea que iba por Lucas Suárez hasta Graciada, en la parada de Graciada me tomaba un ómnibus y me bajaba antes de llegar al colegio estudiativo. Era así, la receta era esa. Perfecto. Yo dije, ¿por qué voy a agarrar por Lucas Suárez? Doy la vueltita y voy por una paradita si ya conozco el bar.
Bueno, empecé a dar vueltitas y vueltitas Claro. y vueltitas, pasó una hora. No, y se empezó a usar de noche, estaba asustado, Claro. pero estaba fascinado también. A su vez. Porque Mercedes jamás me hubiera podido perder. Entonces era de las dos cosas. Y estaba bárbaro, porque en un momento dado desembocó en una iglesia gótica. Y yo me quedé asombrado, la iglesia que está ahí con los carmelitas, ¿no? Sí, a Es media cuadra del precioso, 19 de abril. es una belleza, lástima que estaba tan tapada, no tiene perspectiva, pero eso me quedé asombrado de pararme ahí. Y era como un descubrimiento, o sea, por un lado tenía miedo de nunca más vuelvo a... Claro, me perdí, nunca más Nunca más vuelvo al mundo conocido, pero por otro lado era fascinante. Entonces esas dos cosas como que siempre me impactaron, ¿no? Esa mezcla entre la seguridad y la inseguridad y lo nuevo y lo viejo. Ajá. Algo de esa... Bueno, porque de algún modo, no exageremos, pero tampoco minimicemos, ¿no? En todo caso, eso que le pasó al chiquilín de 14, 15... Y 15, 16, ¿no? Eso que le pasó al muchacho de 15 a 16 no es otra cosa que, o podría ser usado como símbolo del derrotero de la humanidad. Sí. Es decir, hay un camino ya por alguien trazado que luce seguro, pero que nos fue impuesto, y después hay una necesidad de decir, ¿y cómo será si uso otro camino? ¿No? Eso... Claro. Y para mí significaba otra cosa también, que era justamente el fin de la dictadura y el descongelamiento de la democracia, como todo tiene de desorden, pero que tiene de libertad. Para mí era con el tiempo todas esas cosas como que se conjugaron. No son las que pensaste en ese momento. En ese momento no. Claro, pero cuando el gesto, la conducta se transforma en símbolo, signo, ¿no? Se resignifica, Claro. en la memoria. Sí. Y cuando, por ejemplo, ahí va, cuando un escritor escribe, lo que hace es poner sobre papel en blanco signos, de algún modo. O sea, resignificar cosas, ¿no? Ajá. Entonces que es uno que elegí para leer hoy, porque más bien es cortito. El gato puede ser otra cosa, de uno de los cuentos que ahora, Sí. ¿no? El gato puede ser una cosa, la taza puede ser otra cosa, el encuentro y el desencuentro amoroso pueden aludir a un momento histórico, el llanto, bueno, en fin, lo que todos sabemos en nuestra condición de lectores. Pero ¿cómo nace? Como... lo que pasa es que si lo decís de acá ya no llega, me parece, el mensaje. ¿Se entiende? No sé cómo se llegaría el mensaje, pero de acá a acá seguro que no. ¿Cómo se genera? ¿Uno decide hablar de una cosa y busca un símbolo? ¿O uno se ve enamorado de una historia, de un cuentito, dijera mi tío abuelo, y descubre que este tiene potencial de símbolo? Y... no sé. Hablar con el escritor. Claro. No, creo que cada escritor tiene como sus caminos, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia. Para mí lo que yo empiezo a contar son historias que en realidad no sé muy bien para dónde van, pero realmente lo que trato de hacer es tener como una historia media armada, pero después como que el sentido es algo que también se va armando con la historia. Y la historia termina de concretarse cuando encuentra un sentido. No sé bien cómo explicarlo, pero es como que uno no cuenta lo que quiere, cuenta lo que puede y que termina como siendo consistente. Para mí hay como tres elementos que vos tenés cuando contás una historia, que son los personajes, la historia y ese sentido, que es como algo que en realidad tampoco debe ser dicho, porque si lo decís se pierde. Es como que en una historia lo importante nunca debe ser mencionado. Bueno, justamente, déjame decir, en condición de lector, por eso es que me entusiasma tanto lo que vos haces, Henry, que, bueno, partamos de la base que es más o menos cierto aquello de Humberto Eco de obra abierta, Sí. y que cada uno de nosotros somos el último realizador. Claro, sí. Pero también todos sabemos, se da en la literatura y en cualquier otra expresión artística, que hay veces que tenemos más y hay veces que tenemos menos libertades, Sí. ¿no? Hay autores que se encargan de cerrarnos todos los Sí. caminos, casi como que no hubiese otra posibilidad de salir del Bauzá, ¿no es Ajá. cierto? Y a tomar el ómnibus se da de una única manera. Claro, a veces es hecho con tanto talento, con tanto oficio, que igual la peripecia termina siendo agradable, no, Sí, no es que sí, sufra sí. tampoco. Pero
en algún modo hay como una especie de implícito reproche por parte del lector, ¿no? Confía más en mí, papá, mirá que yo... Papá. Cuando viene el detective y te dice, el asesino es este. Claro, claro, ¿verdad? Hay una cosa que a mí me parece que la obra de Henry, que además utiliza mucho lo que podríamos llamar, no sé si está bien aplicado, pero la novela policial, o por lo menos la trama policial, Sí, ¿no? sí, sí. Hay, ¿y esto qué será? ¿Y esto qué? ¿Y entonces cómo vive? ¿Cómo salió? ¿Cómo entró? ¿Y quién fue? Eso que está permanente en lo chico y en lo grande, ¿no? Que a uno, digamos, al lector vago un poco incomoda, porque, decímelo, papá, no me embromes. Tiene que venir Poirot para después decirme clink, 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 clink. Bien, Poirot. No me hiciste laburar a mí. Sí, sí, sí. Pero vos, sin embargo, nos hacés laburar. Pero a su vez, hay como una guiñada de confianza. Mirá que yo confío en vos, ¿no? Sí, y digamos que para mí, claro, de ahí de vuelta, creo que cada uno que escribe más o menos le busca la vuelta. Y lo que yo trato de hacer son historias que el lector tiene que terminar, de alguna forma. Pero al mismo tiempo uno tiene que hacerse responsable de no hacer trampas. O sea que los elementos para construir esa historia tienen que estar puestos. Entonces eso lleva muchísimo trabajo, ¿no? Porque dejar una historia a medio armar, en realidad no es muy difícil. De hecho, se hace bastante. Y terminar una historia y cerrar todos los cabos, eso lleva más trabajo, pero en definitiva también como que en definitiva es una forma fácil de resolverlo. Entonces poder generar, como decía Eco, ¿no? Generar una estructura suficiente como para alentar la interpretación, pero que esa interpretación esté sostenida, es como un equilibrio muy, muy difícil. ¿Tenés hermanos? No, sí tengo una hermana, sí. Ajá. ¿Por qué te llamaron Henry? Me pusieron Henry por Henry Ford, porque mi padre era mecánico. Bien. Sí, sí, sí. En todo caso, si no me digas que a tu hermana le pusieron Mercedes. No, mi hermana se llama Fanny. ¿Se entendió? Gracias. Bien. Bueno, ¿cuándo descubriste que lo tuyo podría ser la literatura? Podría, dije. Sí, sí. Creo que cuando la profesora de literatura, Pilú, que era una gran profesora de literatura que teníamos en Mercedes, nos mandó a hacer un cuentito, y claro, ahí empecé a arrancar, que tendría, yo qué sé, 14 tendría. Y me acuerdo que escribí un cuentito que tenía en media carilla 14 personajes y 18 asesinatos, más o menos. Algo así, era horrible. Más de un asesinato por carilla. Era terrible el promedio. Pero me acuerdo que me gustó y después empecé en casa como a escribir cosas y seguí, pero siempre lo hacía para mí, y en un momento dado, cuando tenía, no sé, 20, 21, tenía ya como cierta acumulación, y ahí empecé a pensar un poco la posibilidad de escribir en serio. Y me acuerdo que ¿Qué edad me dijiste? Y tendría 21, 22. Ya en Montevideo, entonces. Ya en Montevideo, sí. Me acuerdo incluso en un momento dado le llevé algunos cuentos míos al Bocha Benavides, que estaba en ese momento en un programa en la radio, y claro, era lo único que yo escuchaba que más o menos me parecía que tenía que ver con la literatura. Y el Bocha me dio para adelante, que realmente era un tipo muy, muy generoso. Sí, o sea, yo aparecí un día en la radio y le dije, tengo estos cuentos, y él me dijo, déjamelos. ¿Estás hablando de CX30, la radio en aquella época? CX30, que tenía un programa llamado Canto Popular. ¿Y en aquella época en el Palacio Salvo o ya se había mudado a San Martín? Palacio Salvo. Ahí está. Palacio Salvo. Sí. En el entrepiso. En el entrepiso, sí. Ahí donde estuvo Germán Augusto, ¿no? Claro, lo digo porque una vez recuperada la democracia, a los pocos años, CX30 la radio pasa, después volvió, y de hecho es donde está ahora, en el Palacio Salvo, pero pasa a un edificio muy lindo, muy importante, en la calle Agraciada, esquina San Martín. Ahí a pocos metros del Palacio Legislativo, podríamos decir. Sí, creo que Y ahí recuerdo que yo en ese lugar conocí al generoso Bocha Benavides, que como todos saben murió el año pasado y que estuvo en este ciclo más de una vez, así que, bueno. Y cuando vos haces memoria en aquello que le llevaste al Bocha, ajá, ¿qué hay de lo que hoy seguís siendo, digamos, en cuanto al... algunos de esos cuentos terminaron publicados, incluso no sé si no hay alguno ahí. No, yo creo que ya no queda nada porque afortunadamente uno va cambiando, pero también hace mucho tiempo que no escribo yo, entonces
creo que si yo me pusiera a escribir esas cosas, directamente ya ni me saldrían. Bueno, déjame ser, somos los dos del 65, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, entonces déjame ser tu hermano mellizo, el que quedó petizo y gordo, ¿tá? Entonces te digo, pero y yo me dediqué a la mecánica como tu viejo, ¿tá? Entonces yo con las manos engrasadas te digo, pero Henry, vos que sos el inteligente de la familia, vos que fuiste a la universidad, vos que escribís, y además me han dicho que escribís fenómeno. ¿Cómo me vas a hacer esto de dejar de escribir? Nada, hay que trabajar. No, en realidad, Pero mira que soy tu hermano. Sí, sí. Y otra vez, toda la vida trabajaste vos y escribiste. ¿Qué me venís ahora? No, pero era diferente, porque yo antes trabajaba en trabajos manuales. Entonces, claro, yo trabajaba, por ejemplo, en una fábrica, por ejemplo, una fábrica no era una pescadería, una Fripur, que cerró hace unos años la fábrica esa. Una cosa que hacía era clasificar pescado. Entonces, claro, clasificar pescado es una cosa que muy mecánica, van pasando las bandejas y uno van mirando si está podrido, si no está. Igual yo me distraía y pasaban así. Después me Ah, fue aquel que comiste vos, ¿te acordás que esa vez? Sí, alguno habrá muerto ahí, culpa mía, pero bueno. No, nunca me enteré. Entonces, claro, uno iba así, yo era joven, estaba así todo el día, medio congelado ahí en la cámara y empezaba a encubrar la historia. Entonces después llegaba a casa y escribía. Ahora yo trabajo en cosas que son intelectuales. Claro. Eso tiene mucha ventaja, entre otras cosas que ya no me congelo, gracias a Dios, que es una gran ventaja. Pero claro, no me queda tiempo para pensar, porque aparte yo cuando no escribo directamente, yo pienso mucho en las historias y después recién las escribo. Entonces me quita tiempo mental para bueno, yo un poco se los comenté antes. Henry es sociólogo y vos me decís que esa tarea como docente o investigador, digamos que agota la avenida de lo intelectual, digamos, de la creación, ¿eso me decís? Claro, es que cuando yo escribía, en general lo que me gustaba era estar como, por ejemplo, dedicar 3 meses nada más que a escribir. O sea, a escribir no, sino a pensar una historia. Le iba escribiendo a poco, pero sobre todo la pensaba. Entonces, yo qué sé, era en una época que igual estaba desocupado, y no tenía nada que hacer todo el día. Claro. Y me podía pasar 24 horas al día pensando la historia, pensando personajes, yendo, viniendo, escribiendo un poco, roñando, volviendo para atrás. Ahora eso no lo puedo hacer. Puedo escribir, pero claro, yo ahora empecé a tratar de escribir de vuelta. Pero claro, escribo unas líneas, si las dejo y ya después lo puedo retomar a eso una semana después. Y ahí ya me perdí la idea. Que necesitas como una cosa un poco más concentrada, continua, más intensa. Sí, esa es la principal dificultad que estoy encontrando hoy. Pero decirle al hermano o a la persona con la que estás hablando nomás, y tu otro trabajo como sociólogo te lleva muchas horas, no puedes destinarle un cacho del día. También es un trabajo que me gusta, entonces también o sea, a veces tengo para leer y agarro libros de las cosas de mi trabajo, porque también me gusta, entonces entonces claro, es como una competencia complicada. En realidad también me gustan otras cosas y a esas directamente ya no las puedo hacer, entonces me gustaría aprender música, digo, a esta altura no voy a aprender, pero es una cosa que me gustaría, me gustaría aprender pintura, tampoco lo voy a hacer, pero bueno. Y está, en definitiva. ¿Pero lo has incursionado? No, soy horrible. Pintura no esto, pero también es una cuestión que tendría que agarrar los lápices y como empezar a ensayar y. Pero de gurí es que, por ejemplo, ¿dibujabas bien? Sí, dibujaba. ¿Eras de los que...? Dibujaba bastante bien, creo yo que dibujaba bastante bien. Me acuerdo que nunca dibujaba personas, pero no les ponía las manos porque no me salía, entonces las dejaba mancas. Pero después el resto me salía bastante bien. Bien. Y música sí, nunca. Bueno, Cervantes era manco y alguna cosita escribió, ¿no? No, pero pintura, por ejemplo, es una cosa que algún día me gustaría aprender, pero claro, me doy cuenta que llevaría tiempo y ya todo no se puede hacer en la vida. Bien, ya están llegando algunas de las preguntas, ya las voy a leer, así que háganlo cuanto antes, mejor. No recuerdo cuál fue la devolución, si es que la hubo de Pirú. ¿Pirú se llamaba la profe? Pirú. ¿Con L? Con L. Con L, sí, Pirú. sí. Una gran escritora, gran profesora.
Era no ese. ¿Y qué te dijo Pilú? Me acuerdo que me puso sobresaliente. Pero sobre la calidad del cuento no se pidió. Creo que lo que... Bueno, ella era... Sobresaliente sí significaba algo, ¿no? Pero como que miraba que estuviera bien escrito, bien redactado. O sea, miraba la redacción, claro. O sea, la historia en sí supongo que me habrá dicho tirarla. Ahora que vos... No, claro, dijo, oye, ¿a cuántos mata este muchacho? Vamos a hablar con los papás. No, pero me acuerdo que las historias que contaban mis compañeros de clase eran todos asesinatos, fantasmas, eran todos muertos ahí. Era que no... Sí, yo creo que incluso fue moderado. Una docena de muertos no era tanto. Che, y el Henry no, es un blando, mata a 6 nada más. A propósito, ¿sabés que ayer o antes de ayer, conversé en la radio una vez más, por suerte ya he conversado muchas veces con el docente en filosofía, Darío Strangesberg, que probablemente sí, claro, muchos de ustedes lo ubiquen, porque además es un hombre que divulga con tanto acierto la filosofía en general, los autores en particular, y ha utilizado la televisión a esos efectos. Bueno, yo tuve la alegría de haber sido docente, otra vez con los roles cambiados, alumno de él en la Flaxo, en Buenos Aires, cuando él, ahí me enteré, él todavía no había incursionado en lo mediático, y tomando esos cursos, él me terminó diciendo que una de mis compañeras era directora del canal Encuentros de la televisión pública argentina. Ajá. Y con buena mirada, la mujer dijo, pero pará, este anda volando, vamos a ver si armamos. Y ahí nació Mentira la Verdad, que es un ciclo que está en televisión. Ustedes lo pueden ver por YouTube, alguna vez por Televisión Nacional, creo que se vio también acá en Montevideo, sí, en Uruguay. Bien, pero, y además antes de ayer estuvo en la Feria del Libro, presentando su libro en el Salón Grande, que creo que es el Salón Azul, el grande, y tuvo que hacer 2 presentaciones, porque se colmó de gente para escuchar hablar de filosofía. Pero, y este es el otro dato que quería subrayar. No solo que tuvo que hacer 2, o sea, como un cine continuado, sí, terminó una, hizo otra, porque el público era mucho, sino que inmensa cantidad de jóvenes. Jóvenes escuchando hablar de filosofía, ¿no? Ese loco ya se merece un abrazo, ¿no? Sí, pienso yo, ¿no? Pero, bueno, de paso cañazo hice ese comentario. En realidad lo que yo quería decirles es que él contó el otro día en la radio que en el liceo, no sé cómo le llaman ellos, había mandado el profesor de literatura unos trabajos, y a la hora de repartir empezó a devolverlos, toma Henry, toma Alejandro, toma Alicia, toma Fernando, y el de él no. Y él quedó así, y en el final el profe dijo, y quiero dejar para el final este trabajo, que es bla, 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 bla. Y empezó a hacer una enumeración de elogios, que entonces para él fue revelador. Para él, dijo, entonces se ve que por acá puede venir lo mío. Lo digo porque también él lo ha dicho, y probablemente cada uno de ustedes puede hacer memoria, haciendo hincapié, la charla tenía que ver con temas vinculados a la educación, y qué es lo que se está enseñando, y desde dónde se está enseñando. Y él decía que más que lo que se está enseñando, más que lo que se enseña en sí mismo, lo que importa es desde dónde, y en forma muy explícita destacaba el rol del docente. Y es probable que nosotros en nuestras trayectorias cortas o largas de instrucción, digamos, más que temas o más que materias, recordemos docentes y ciertos momentos, ¿no? Entonces él se preguntaba, si esto no fuera tan excepcional, que uno puede recordar 4 o 5, nada más, seguramente conseguiríamos mejores cosas, ¿no? Entonces me pregunto, porque justamente se ve que en alguna medida, claro que estaban vos, pero Pilú jugó un rol en eso que vos hiciste, ¿crees? Sí. De hecho, yo creo que hoy me preguntabas por Mercedes. Hay una cosa que no dije de Mercedes. Y yo creo que quedó como bastante bien conservada, en el sentido de que así como que era una sociedad muy conservadora, ¿no? Un pueblo interior, muy chapado de la antigua, sí. Pero también quedó muy
conservado desde el punto de vista político y entonces la educación secundaria no quedó tan afectada, me parece. Mira Yo vos. me acuerdo de haber tenido excelentes docentes en secundaria. Se puede decir que el embate objetivo que implicó la dictadura para la educación, ahí no afectó tanto. O sea, había docentes que habían sido destituidos, Sí. incluso algunos de los que fueron docentes míos después fueron destituidos, después que yo pasé. Me acuerdo, claro, casos que uno no entendía nada, porque aparte era gente súper pacífica, pero de vez en cuando esas cosas que pasaban con las burocracias militares, el tipo quedaba destituido. Sí, sí. Pero yo tuve la suerte de tener unos docentes que en mi recuerdo realmente eran fantásticos. Mira, el Club de Remeros y su entorno en Mercedes es uno de los lugares más bonitos. Practicó, ¿le gusta algún deporte? Pregunta. Sí, el Mercedes era, claro, pero yo iba al Sandú chico, jugaba al básquetbol. Ah, Jugaba al básquetbol cuando no tenía la altura que tengo ahora, que soy bastante alto. O sea, tenía 12, 13 años, medía 1,20 m y era el más chiquito de todos mis compañeros. y aún así. Y aún así jugaba y claro, la pelota me caía en la cabeza y siempre me ponían... O sea, no jugaba nunca, al final dejé porque me ponían de suplente. Cuando dejé empecé a crecer. Bueno, es como un chiste, pero es verdad. Igual no es un axioma, porque yo dejé y no... No, jugaba al ajedrez, jugaba Ah, mucho al ajedrez. De hecho, entre los 15 y los 18 años creo que me dedicaba más a jugar al ajedrez que a estudiar. Igual ¿Quién te enseñó el ajedrez? había un club de ajedrez en Mercedes, el Círculo de Ajedrez Mercedes. ¿Pero vos llegaste sin saber o con Yo alguna... había aprendido con un jueguito que le habían arreglado a un vecino y estaban las instrucciones y empezamos a jugar entre nosotros y después me gustó y no sé cómo nos enteramos que estaba ese club y fuimos un día y después mi amigo se fue, se aburrió, pero a mí me encantó. ¿Y cómo seguiste el ajedrez acá en Montevideo una vez? Y después después cuando vine a Montevideo me seguí jugando y jugué incluso llegué a jugar un campeonato uruguayo en el año 82. Epa. Después empecé la facultad y ya todo se podía. Ajá. Bueno, jugar al ajedrez es otra cosa que me gustaría volver. Al ajedrez. Bueno, Sí, pero sí. a diferencia de, a ver si te sigo bien, a diferencia de la pintura y de la música, no son cosas que tenés que aprender. Pero me gustaría jugar como a cierto nivel y eso implica mucho estudio. Bueno, pero ya sabes cómo, Ya hacemos las piezas. ¿no? Por lo menos. Y hay alguna cosa más sí también, pero sí, no, pero es jugar profesionalmente al ajedrez, porque tengo entendido, hoy en día es muy complejo. A ver, Henry, aparece el hermano otra vez. Sí. Vos sos de esos que... Si no lo hace perfecto, no lo hace, ¿no? No, tanto como eso. Pero no. está. Pero no, me gusta hacer bien las cosas, digamos. Sí, digamos que perfecto no, pero por ejemplo el caso de escribir, para mí un libro tiene que ser una cosa que esté trabajada. O sea, capaz que te sale mal, pero por lo menos tenés que tener la responsabilidad de que esté elaborado el libro, ¿no? Entonces, por eso tampoco me gusta escribir, lo primero que sale. A veces lo he hecho, digo, también por error. Y hay cosas que me he arrepentido de haber publicado, pero bueno, pero tanto como profesionista no. Porque en un momento dado te anula, ¿no? Pero la vara de la exigencia la colocas alta, más bien, me parece, ¿no? Y depende de lo que sea alto o que sea bajo. No, yo creo, claro, uno tiene más o menos un criterio de lo que es aceptable y trataré de ajustarte a eso. Y aquello de Borges, que estaba más orgulloso de lo que había leído, de lo que había escrito, en vos aplica, quiero decir, ¿qué tan bueno o mal lector sos o has sido? Y yo creo que bastante malo, o sea, porque a veces pienso todas las montañas de cosas que quedan por leer, no, o sea, ya no me va a dar la vida para leer todo lo que tendría que leer, ¿no? O sea, todo lo que tenés que leer, además la música, además la pintura, Sí, retomar el sí. ajedrez y marcar en las grandes ligas, tenés muchos proyectos por delante. Sí, no, empezaría unos 100 años más todavía. Así que no, supongo que me voy a quedar con lo que estoy haciendo más. Bien, y a propósito la onda es de la muerte, ¿qué lugar ocupa en vos como temor o no? No, es un... Sí, o sea, temor no, pero es una cuestión que o sea, me gustaría vivir todavía, o sea, me gustaría vivir y aparte tener plata, vamos a decir la verdad, porque vivir y ser pobre no es muy lindo, pero si pudiera tener plata como para vivir decentemente, vivir muchos años me gustaría. Pero eso, vivir decentemente ya es algo que tenés hoy día. Sí, por lo menos está. Pobre en el sentido. Pobre ya no sos, ¿no?
Tengo una casa que no se llueve, Ahí está. y como todos los días, ya está. No, y además combinas colores, son agradables tus ropas. Esto en realidad lo combina mi mujer, pero bueno. Bueno, Pero bueno. tenés una mujer que te combina colores, mejor aún. Ya no escribe, una verdadera pena, pero ¿qué le...? Mira. Hice la pregunta sin... ya no escribe, una verdadera pena, pero ¿qué lee? ¿Qué está leyendo? ¿Qué recomienda? Viste que acabo de hacerte todavía pregunta. Que estoy lo leyendo, pregunta Fernando. acabo de leer un libro de cuentos de Isaac Babel, que no lo conocía, que salió en la colección Gabriel Tal y me llegó a casa y la leí. Hay que recomendar esa colección, ¿verdad? Sí. Siempre una y otra vez hay que... La parte de donde me sacan los libros. Vale. No, pero es donde me actualizo. Después estoy leyendo cosas horribles de filosofía de la ciencia, digo, si quieren les digo que se van a espantar. Pero decís horrible jugando, porque en realidad a vos te gustan, ¿no? Claro, sí. Epistemología, porque estoy haciendo un doctorado también. ¿En dónde lo estás haciendo? Acá en Ciencias Sociales. Facultad, y bueno, tengo que estudiar de esas y tal. Doctorado en sociología, doctorado en sociología. ¿Con qué énfasis o direccionado? En sociología jurídica, que yo trabajo en Facultad de Derecho y estoy en el Instituto de Sociología Jurídica y estoy tratando de ir para ese lado. En la Facultad de Derecho vos sos profesor, ¿verdad? Profesor, sí. ¿Y quiénes son tus alumnos? Es decir, alumnos que... De primer año, sobre todo. O sea, los gurises que arrancan, digamos. Sí. Tengo otros cursos, pero en general de primer año, los más numerosos, digamos. Bien. Bueno, a propósito, ya quiero ir a uno de los cuentos de 3 novelas cortas y otros relatos. Vos sentís eso que yo dije hoy, ¿no? Que tu literatura es de un unánime reconocimiento. Yo no me animo a decir, o podría decir que no lucí como uno de los escritores más populares de Uruguay, ¿no? Pero sí me animo a decir que es bravo que alguien que te haya leído no guste de tu literatura, no se enganche, no tenga... Yo conozco algunos ejemplos, pero... ¿Dónde están esos? ¿Dónde está que les pegamos? No, pero te pido un ejercicio de cierta objetividad. Al sociólogo le pido que mire el fenómeno afuera. En general pasa eso con tu literatura, ¿no, Henry? A mí no me gusta lo que escribo, para ser franco. ¿No te gusta a vos? No, o sea, creo que son libros que se dejan leer, son amenos, creo que tienen cierto interés, pero para mí le falta, le falta, no sé qué es lo que le falta, pero como que una cuestión de densidad, de profundidad que nunca logro, ¿no? ¿Le falta lo que tiene quién, por ejemplo? Bueno, a ver, y hay tantos ejemplos. Por ejemplo, una cosa que siempre quise hacer fue hacer como una tragedia griega en formato de novela. De alguna forma, un libro mío que se llama Ojos de Caballo, y es eso. Pero incluso quedó como muy mecánico, me parece, está como forzado. Después me gustaría escribir como, a ver, por ejemplo hay una novela de Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, es menos conocida, se llama Poderes Terrenales. Para mí es una novela fascinante, son 1000 páginas y uno no se desmaya de leerlo, o sea, se la lee así. Y ese es el tipo de cosas que a mí me gustaría escribir. Y obviamente nunca voy a escribir. Entonces, digo, capaz que ahí hay un tema. El tema es que uno no puede juzgar lo que uno escribió, porque en realidad uno nunca lee lo que uno escribe. En el sentido de que uno no... Es imposible, es como... Escribir es como tratar de hacer una estatua de barro o una cosa de alfarería, pero con los ojos vendados, ¿no? Es decir, uno sabe que hizo algo y lo siente, pero no lo ve. Y por más que lo leas, no lo ves porque ya sabes lo que es. Entonces nunca tenés la impresión del lector virgen, digamos. Entonces es imposible decirle. Entonces capaz que está bárbaro eso, capaz que es una genialidad, ojalá, pero no sé, realmente no lo sé. Mirá vos. Bueno, es buena. Créeme. No, pero si vos decís que está bien... necesitaba hacerlo. No, pero para, Henry. Porque mirá que no me hago el tonto, entiendo perfecto la respuesta. Y además entiendo el espíritu de la respuesta. Pero aún así, te obligo a que entiendas lo que yo te digo, y es que aún con tu recelo, vos seguramente has advertido que en general los lectores de tus trabajos quedan con alto índice de regocijo, de satisfacción, llamámosle así, ¿verdad? Sí, o sea, en general cuando alguien se te acerca a comentar un libro te dice, me gustó. El
tema, claro, que nunca se te acercan los que te dicen lo que Eso que también te es cierto, eso no también te- es cierto, sí, Hay un sí. problema de selección, sesgo de selección, diría un sociólogo. Bien, bien. A ver si logro, a lo mejor era en este, yo estoy medio perdido de dónde lo había seleccionado. Bueno, da igual, en los dos libros está el mismo texto, solo que en uno creía haberlo marcado. ¿Eh? Dice Fernando que entres a una librería y preguntes por algún libro de Henry Trujillo, que es muy difícil encontrarlo. Bien. A propósito, Acabo de salir de vuelta. sí, este acaba de reeditarse en el marco de la feria. No, eso es verdad, digo, supongo que es una buena señal. Sí, es una buena señal. Henry, ¿vos conocés a Fernando? Sí, sí, a Fernando estábamos recordando. Tiene hace una rato. linda historia. A mí me gustaría que la cuenten. Yo vivo en una comercial, y bueno, todos los días de mañana, a las 7 de la mañana creo que era, iba a acompañar a mi hijastra al liceo que quedaban un poco más para el barrio Jacinto Vera, por calle Rivadavia, quedaba el liceo. Y todos los días me encontraba con un muchacho que iba ahí como para trabajar y me miraba. Estamos hablando de cuánto tiempo atrás. 2010, ¿no? 2010, hace 8 años. Y un día me para y me dice, vos sos Trujillo. Y yo quedé medio asustado, así, a las 7 de la mañana. Bueno, sí. Uno no sabe qué responder, ¿no? Sí, sí, soy yo. Y me dice, yo te leí, y bueno, y ahí nos pusimos a contar y era él. Y Fernando aparte, empezamos a conversar y yo una de las cosas que comenté es que no tenía el ejemplar original de Torcuato, la edición original de Torcuato. Y al otro día Fernando me lo trajo. Y me trajo una edición y me lo regaló porque lo tenía repetido. Porque vos no la tenías, ¿sabes? ¿no? Yo, claro, la había perdido, la había regalado y me había quedado. Y es una edición que aparte yo quiero mucho porque la tapa fue elegida por el Bocha Benavides. Porque me acuerdo que cuando la iban a publicar en Mandaria tal, le habían puesto una tapa que era como era un cuadro, estaba lindo, pero yo dije, nada, yo quiero unas arañas, algo, una rata, algo feo. Y se ve que le comentaron al Bocha y el Bocha eligió ese dibujo de Ian Miller, que es fantástico, yo lo vi, me encantó. Sí, vos dijiste por acá. Exactamente, esto era lo que yo Es quería. de banda oriental. ¿Y en qué año fue editada esta? 94. Ahí está. O 94, sí, 94 debe ser. Bueno, y este libro, vos me mandaste una fotografía a la radio ayer, dice, para Fernando que tiene este original, ¿no? Este original que yo no tengo. Ahora El autor escribe. medio coaccionado luego que me lo regalaron, ¿no? A ver si casar la indirecta, me faltó agregar, ¿no? Estos que manejan poder con la palabra, hay que tenerles un miedo y una desconfianza. A propósito, que queda explícito entonces que cierto vínculo con el Bocha se mantuvo. Sí, o por sí, lo menos tuvo dos escalones. Ese primero No, es y que este. aparte yo después, el día que hace un par de años, 3 años, le hicieron un homenaje acá en Facultad de Artes, y yo vine para saludarlo porque hacía mucho tiempo que no veía, porque empecé a pensar que capaz un día se iba a fallecer, que le quería saludar. Y ese día me acuerdo que estaba lleno de gente que le iba a saludar, entonces yo dije, lo dejo para otro día. Y después falleció y no me quedé con las ganas. Y te quedaste con esa, a pesar de que quedé con el remordimiento, no haberlo saludado, digo, de alguna forma creo que él sabía que yo le estaba muy reconocido, porque realmente era un tipo que... Pero bueno, Henry, me permito entonces robar esta anécdota, robar la enseñanza de que si tenemos ganas de saludar a alguien, Sí, entre otras cosas porque tememos que se puede morir de un momento al otro, vamos a saludarlo, ¿no? O sea que cuando... Ahora, están viniendo mucha gente a saludarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso te iba a decir, ¿no? Despacito. Pero vengan de a uno, ¿eh? Espaciadamente. ¿Saben algo que yo no sé? Bueno, a mí me gustaría, porque es cortito, leer Gato que aparece en la noche. ¿Querés leerlo? No. ¿Sí? No. Te cedo. Gracias. Para una cosa que me quedó, porque vos dijiste el personaje, la historia y el sentido. Ajá. ¿Te ha ocurrido que la historia o el personaje empiezan a adquirir ciertos volúmenes, ni siquiera estoy hablando de vida propia, que podría ser, según algunos, ¿no? Que hacen que ese sentido invariablemente cambie? Sí, me pasó con Torcuato, con la primera novela que escribí, nunca más.
después todo lo que escribo como que ya lo tengo pensado. Entonces, por eso también de una forma Humberto Eco, que lo hemos estado nombrando bastante hoy, decía que el primer libro es como la primera novia, no se olvida nunca. Bueno, a mí me pasó eso con el primer libro, no sé si es por la primera experiencia, y después nunca más. ¿Qué has tenido más en tu vida? ¿Libros hechos o novias tenidas? Libros. Bien, muy bien. ¿Y te han dejado más o tú has dejado más? Qué pregunta. Eso es para caras y no. Bueno, sí, estamos tratando de llegar a todos los públicos. Sí, tendría que ponerme a contar. Bien. Y esta pregunta aplica un poco más quizás para los poetas, pero en todo caso, recuerdo que más de una vez acá un poeta ha sugerido que no estar del todo pleno, por de algún modo decirlo, no estar del todo copado, no es necesariamente la mejor plataforma para escribir, que a veces el desconcierto, el dolor, el miedo, ¿por qué no? La angustia u otros asuntos terminan siendo paradójicamente buen puente para... ¿En tu caso? Sí, como que hay que estar loco para escribir algo así, o enfermo, sí. Yo creo que no, pero capaz que por eso no soy buen escritor. Tienes que pasarlo un poco peor. Claro, sí. No, esa es una pregunta que siempre se hace, si hay que ser normal para ser artista, yo qué sé. No, creo que en realidad yo me pongo a pensar, toda la gente que escribe, que he llegado a conocer con un poco más de cercanía, a todos le falta un tornillo. Así que por eso... Pero no sé si es una regla general. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Gato que aparece en la noche. Un poco de paciencia, pero miren que corto, pero tampoco tan mínimo. Llovía. En el atardecer las gotas dibujaban extrañas imágenes en la ventana del pequeño cuarto donde X rumiaba su pereza, su pobreza. Rumiaba, ¿no? Bueno, la fuerza de las palabras, ¿no? Rumiaba su pobreza, es como en el cuento, aquella cosa que decía Cortázar, ¿no? La novela te tiene que ganar por puntos, pero el cuento te gana por nocaut, ¿no? ¿Verdad? Y acá ya es cuando vos ves que vos te podrías ya quedar un rato en esa imagen, rumiaba su pobreza, la fuerza, ¿no? Y observen que además el autor decide ya de arranque meternos en esa imagen, esa poderosa imagen, esa herramienta que logra que inevitablemente nos pasen cosas. ¿Qué cosas nos pasan? Bueno, ahí entra Eco, cada uno le pasará cosas distintas, pero que nos pasan cosas, nos pasan. Llovía. En el atardecer, las gotas dibujaban extrañas imágenes en la ventana del pequeño cuarto donde X rumiaba su pobreza. Había estado buscando trabajo todo el día y al regresar el chubasco lo había sorprendido. Bueno, yo coordiné talleres literarios mucho tiempo y me tengo que morder la lengua. Se dan cuenta que no osa decirnos que el tipo no tiene laburo, que el tipo está pasando mal, pero ya lo sabemos, ¿no? No se necesita, ¿no? ¿Verdad? Claro, y además con la fuerza de la imagen. La fuerza de la imagen, ¿no es cierto? No paro más porque si no... vayan a un taller mío y chao. Está interesante. ¿Viste que son buenos? No me había dado cuenta. Te voy a convencer. Había estado buscando trabajo todo el día y al regresar el chubasco lo había sorprendido. Un tanto deprimido, X se recostó en su cama. Poco a poco, el rectángulo de cielo que contemplaba fue haciéndose más gris y apagado hasta que al fin dejó la habitación en penumbras. X, entonces, procedió a hacer un breve inventario de sus posesiones. Primero, su mirada se posó en el ropero. Allí descansaban unas pocas y pobres prendas, limpias pero apolilladas. Al lado del ropero encontró la mesa. Sobre ella un plato, un vaso, un tenedor, un cuchillo y la cocinilla a querosén. Más allá, el termo, el mate y un paquetito con yerba
y un recipiente con algo de leche que había comprado temprano para que le sirviera de desayuno, almuerzo y cena. Y eso era todo. No, algo más le pertenecía. La bolsita de tabaco que tenía en el bolsillo de su camisa. Palpó la bolsa con una mezcla de placer y dolor. 2 cigarros. Tenía tabaco para armar 2 cigarros. Y algo le decía que serían los últimos. No los fumaría ahora. Un mate caliente y un cigarro fumado con fruición eran un tesoro que él no cambiaría por el de un jeque árabe. Yo detesto bastante a los escritores, les voy a decir, porque hacen con uno lo que ellos quieren. Y vean que el primer párrafo habla de una situación que, podríamos decir en el barrio, en la Parada del Ómnibus, peor imposible. En la lona, lona. Y sin embargo, nos transmite algo que muy probablemente todos podemos coincidir que alguna vez nos ha pasado. Aún estando como X, detalle más, detalle menos, de pronto la idea de un cigarro y un mate, cambien cigarro por lo que quieran y cambien mate por lo que quieran, pero quiero decir, cosas a mano, son capaces de generarnos la más implacable y brutal de los entusiasmos y alegrías. Esa es la condición humana, la que vive en el paraíso y en el infierno constantemente, en el mismo momento. Y esa es una cosa que, aunque obvia, solo los artistas nos la pueden decir y recordar. De ahí el mérito, lo fundamental, lo necesario de los artistas para cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, porque nos ayudan a entender lo que sabemos y no sabemos a la vez. Bueno, acabo de incumplir una promesa, ¿no? Bueno, X sabía que la vida, X sabía qué era la vida, conocía el sabor agridulce de las pequeñas alegrías. Agradecía cada rayo de sol que entibiaba sus párpados cansados. Y si era invierno, el calor de la cocinilla, empañando la ventana azotada por el frío, transformaba el cuarto en un palacio. Él, entonces, solo y en paz, se quedaba mirando ese mundo feroz, allá afuera, tan lejos. Pero ahora, ese mundo había invadido su pobre hogar, envolviéndolo en un abrazo de hielo y de la desolación que había pintado las paredes de gris. ¿Qué le quedaba? Solo los cigarros y una cebadura de yerba. Era verdad, siempre se podía luchar, siempre se podía lanzar un desesperado puñetazo contra esa pared invisible y dura, siempre podía uno levantarse de sus propias cenizas y mostrar los dientes al infortunio, pero, pensó X, ¿para qué? Ya era noche cerrada, también se hacía de noche en sus ojos, se hacía de noche en sus ojos. El sueño, último abrigo de los pobres, depositaba un velo de niebla en su cabeza. X recostó su cabeza en la almohada. ¿Para qué más dolor? Aún no era un anciano decrépito, y aunque ya no lo querían en ningún empleo por sus 50 años, él se sentía fuerte, lo suficiente como para no aceptar vivir de mendigo. Sí, se dijo, en el transcurso de la madrugada buscaría cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo qué? Le preguntó. ¿Qué es lo que él empieza a planear que va a hacer esa misma noche? Matarse. Sí, señora, matarse, exactamente. Sí, se dijo en el transcurso de la madrugada, sí se dijo, en el transcurso de la madrugada buscaría cómo hacerlo. No en el río, por cierto. ¿Acaso no podía darse el lujo de una muerte confortable?
Tal vez una cuerda, pero no la tenía. ¿Un cuchillo? Hubo de sonreír al pensar en el cuchillo que tenía sobre la mesa. No, suicidarse no era tan fácil. El ángel de la noche comenzaba a llamarlo y él de pronto se sentía tranquilo. La decisión estaba tomada. Afuera llovía. Un ruido. X comprende que se ha quedado dormido. Algo se mueve debajo de su cama, algo tan grande como para mover sus zapatos. Pues eso es lo que ha escuchado. Una rata, tal vez. Pero no entiende por dónde pudo entrar. Asustado, enciende la luz y se agacha. Debajo de la cama brillan dos ojos y un maullido contesta su pregunta. Un gato, dice X sorprendido. El gato sale de su escondite. Ven acá otro juego, ¿no? Porque el que se sorprende es X. Pero no nosotros. Porque ya vimos que el cuento se llama Gato que aparece en la noche. Y si bien el cuento nos puede envolver y hacernos olvidar, hay un dato que de alguna manera ya hemos incorporado, que algún gato de algún modo anda a la vuelta. Y escuchar un ruidito, y que te mueva un zapato, y sabía que el cuento, que el gato no está, ¿no? Entonces, Los ojos brillantes. bueno, claro, los ojos brillantes desde ya. Pero en todo caso, es un juego que los escritores muchas veces hacen porque son malas personas, repito. Y nos hacen creer que nosotros sabemos más que ellos, al punto tal que el protagonista, igual no hay que confundir autor con protagonista, pero el protagonista no sabe, hasta se asusta, y nosotros de alguna manera dan ganas de decirlo, tranquilo que va a ser un gato, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Convengamos que un rato es mejor que una rata. ¿Podríamos acordar eso? ¿Sí? Gracias. Seguimos entonces. Entonces, el gato sale de su escondite y se restriega mansamente contra sus piernas. X sonríe. No sé cómo entraste, le dice, pero no te podés quedar. No se permiten animales en esta pensión. Y yo tampoco quiero que me llenes la cama de pulgas. Otra cosa, es la primera vez que se dice que es una pensión. Pero yo me juego la vida a que todos nosotros ya sabíamos que era una pensión. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y si tenías todo en una sola habitación. Bueno, pero yo qué sé, a lo mejor estás viviendo... No, porque escriben bien. Dejémonos llevar por eso. Escriben bien, nos dicen las cosas sin decirlas. ¿Entienden lo que les digo? Nos hacen ver que estábamos en una pensión y nunca dijo que era una pensión. Te voy a convencer, ¿eh? Sí, ¿está bien? Un trueno hace vibrar los cristales. Espera, no sé cómo entraste, le dice, pero no te podés quedar. No se permiten animales en esta pensión. Y yo tampoco quiero que me llenes la cama de pulgas. Un trueno hace vibrar los cristales. La lluvia arrecia sobre las chapas del techo. El gato, negro como la misma noche, maulla tristemente. X reflexiona, mira un momento a su alrededor, la mísera cueva donde muere todos los días. Se alza de hombros. Bueno, le dice al animal como si éste entendiera, sería cruel que te echara afuera con este tiempo, ¿no? El gato vuelve a maullar. Además, agrega X, yo también estoy solo. Nos haremos compañía. ¿Qué te parece? Pero solo esta noche, cuando salga el sol, te vas. Hay planes en esto, ¿vieron? El gato trepa a la cama. ¿Qué importa una pulga más o menos? X improvisa un plato con la tapa de un frasco y vierte la leche que le queda en él. El gato lo mira, no se mueve. No tenés hambre, ¿eh? Está bien. Cuando tengas hambre, lo tomás. X se tira en la cama, sonriendo ante la extrañeza del animal, que no sabe bien cómo comportarse, pero no demora en descubrir la tapa de leche y comienza a acercársele. Tengo que decepcionarte, le dice X. Esto no te va a servir de hogar. Mañana, si venís, no me vas a encontrar. El gato se detiene,
levanta las orejas. Ah, no me mires así. No estoy triste, solo estoy terminando. Triste sería estar terminado y sin embargo continuar. ¿Conoces a la señora N? No, que la vas a conocer. Bueno, la señora N vive en la pieza del fondo. Tiene osteoporosis. Apenas puede caminar, no se puede acostar, tiene que dormir en una silla. El gato finalmente pierde su miedo y comienza a beber la leche con grandes lengüetazos. Veo que tenés hambre, ríe X. Aprovecha, quién sabe si tendrás comida mañana. Casi sin darse cuenta, X ha comenzado a armar un cigarro mientras el gato negro termina rápidamente de beber. La señora N, continúa X, pasa la noche rezongando y llorando. Llora por el dolor que le causan sus huesos quebrados. Rezonga porque sus hijos no vienen a verla, porque el encargado se olvida de comprarle la comida, porque hace calor, porque hace frío. ¿Te das cuenta? Eriza la piel escuchar sus quejidos y ni siquiera puede dormir para olvidar su dolor. El gato se despereza clavando las uñas en el piso de madera, bosteza, se tiende tranquilamente. ¿Y? ¿Vas a dormir? No te duermas todavía. Hace tanto que no hablo con nadie. Lanza una bocanada de humo azul. Solo se escucha el rumor de la lluvia. Me hace falta una cosa para ser feliz en este momento. Un vasito de grapa. Eso sería demasiado bueno. Pero por suerte tengo que hacer un mate. ¿Qué decís? ¿A pronto el mate? Tiene la sensación de que el gato asiente. Debo estar volviéndome loco, piensa. Y ríe de nuevo al comprender lo poco que le importa, lo poco que eso importa ahora. ¿Entendés lo que quiero decir? Ni siquiera terminaría como la señora N, odiando a todo el mundo, pasando como ella las noches en vela, revolviéndome en mi amargura. Este es un mundo injusto y cruel y sin embargo, lo quiero. No quiero odiarlo. Qué estupidez, ¿no? Bueno, debo decir que esto no está mal como despedida. Un cigarro, un mate, un compañero que sabe escuchar. El gato ronronea. X lo mira con ternura. Tan solo me gustaría una cosa. Cuando era muchacho tuve una novia que se llamaba Lucía. Hace 30 años que no la veo. Ay, Dios. Era tan linda. X lanza una lúgubre carcajada. Debe ser una vieja histérica y gorda ahora. ¿Qué te parece, ¿No vas a decir nada? El gato parece dormir. X apaga el cigarro. Con la espalda apoyada en la pared, escucha el golpear de la lluvia en el techo. Cierra los ojos. Está cansado. Al abrirlos, descubre que se ha hecho de día. En el corredor se escucha gente que pasa. X está solo. El gato ha desaparecido. ¿Lo habrá soñado? No, no es así. En el suelo aún está la tapa en la que bebió. Confundido, sale al corredor a tiempo para ver salir 2 hombres de blanco acompañados de un policía. Tras ellos, viene el encargado que le informa que en la madrugada ha fallecido la señora N. Es extraño, dice. Creí haberla escuchado conversar con alguien. Pero la habitación estaba cerrada y nadie fuera estaba allí. X entra en la habitación de su vecina. La han tendido en la cama. Su rostro cansado está en paz. Hasta se diría que sonríe. Se sienta en la silla en la que la señora N pasaba sus noches y sus días, y sus pies tropiezan con algo. X se inclina y mira. Allí, entre sus pies, hay
una lata. Una diminuta lata abandonada junto a la pata de la silla. Nada más que una lata. Y en su fondo, 3 gotas de leche blanca. Es bueno, ¿no? Bueno, deberías dedicarte a esto, Henry Trujillo. No, muchas gracias. La verdad. Gracias a vos. Estamos en el final, chiquilines. Estamos en el final. Díganme si no se les amontonan preguntas para hacerle y comentarios. Bueno, a lo mejor ahora te secuestran, ¿no? Estas gatitas que andan por acá. Bueno, estudió y trabajó. ¿Le costó encontrar trabajo? ¿Estudió con sacrificio? ¿Ciertas frases de su relato son autobiográficos? Gracias. Lo pregunta, me parece que Selva o Selma o algo así. Selma. Y sí, yo hice mis estudios trabajando, sí. En algún momento era complicado encontrar trabajo, sí, en los años 90 me acuerdo que fueron unas épocas bastante complicadas, pero en general después que ya arranqué a estudiar, conseguía, digo, no. O sea, claro, nunca conseguía trabajo que ganara mucho, pero no, tampoco tenía muchos problemas. ¿Cuál fue la última vez que fuiste a... ¿Cuándo fue la última vez que visitaste tus pagos de Mercedes? Y debe ser hace 2 años, por enero creo que fui al Festival de Jazz. Así que... Ya es un emblema en ese lugar, ¿verdad? Sí, creo que han hecho... Esas son las cosas que me han cambiado mucho para bien. Creo que han hecho un esfuerzo enorme ahí y han hecho una iniciativa bárbara. Le ha cambiado la cara, así, por lo menos lo que yo he visto, es bastante diferente. Bueno, quiero decirte, Henry, que me animo, estamos muy contentos de haber conversado contigo y que tantísima cosa tan bien escrita, ojalá sirvan de excusa para que más temprano que tarde nos reencontremos, ¿sí? Perfecto, no, muchas gracias a ustedes, la verdad que he pasado un buen rato, bueno, a las órdenes. Vamos arriba, Henry. Gracias. Bueno, Henry Trujillo con nosotros.